Te cuento que el nombre de Canadá surgió de un malentendido. Los locales invitaron a Cartier, un explorador francés, a su Canadá, que significa pueblo, y el explorador llamó de la misma manera a todo el país. Estoy especialmente complacida esta tarde en este espacio, pues nos visita el ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte, quien es ingeniero civil, ha sido, bueno, ingeniero perpetuista, ¿verdad? También muy interesado en esa energía. Es miembro fundador y ex coordinador general de participación ciudadana, presidente de la Fundación por mucho tiempo de Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y experto en negocios inmobiliarios, administración de condominios, y no menos importante, también como trabajador incansable, educó a dos personas que me merecen mucho respeto. Uno es José Horacio Rodríguez, quien es candidato a diputado y también Diputado y es actualmente. diputado actualmente. Bueno, yo creo que seguimos votando por él. Y además Virginia Antares Rodríguez, que es candidata a la presidencia. Pero vamos a hablar hoy del Día del Trabajo y de cómo es nuestro trabajo, nuestras labores y el compromiso que nosotros hacemos impacta nuestro quehacer diario. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hoy, 1 de mayo de este año 2024, Día de los Trabajadores, ya con el cambio que hacen, que lo pasan para el lunes, se pierde un poco la conmemoración del día. Hace algunas décadas el día 1 de mayo tenía mucho más impacto cultural, periodístico, noticioso, y como que se ha ido erosionando un poco la atención y el interés en la conmemoración de ese símbolo del Día de los Trabajadores. Es parte de los cambios que nos traen los nuevos tiempos. Sigue teniendo un valor y en otros aspectos quizás hasta más valores la idea del Día del Trabajo y del trabajo, pero como todo es un concepto y un tema profundo y complejo que está en un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque ya el trabajo, han surgido nuevas modalidades de trabajo y hay la perspectiva de que van a surgir más y de que el mismo concepto y proceso de trabajo pues está cambiando, como se reflejó en otros momentos en la pasada pandemia, el teletrabajo, el trabajo en la casa, el trabajo independiente, hay muchas modalidades que nos hacen pensar y se ha perdido un poco la significación y la conmemoración del Día del Trabajo, que era más simple, los trabajadores y los propietarios o los capitalistas. Ese esquema que nos dejó el siglo XIX, planteó el desarrollo humano como la lucha de clases y la clase trabajadora obrera y la clase explotadora capitalista, esquema que se generalizó mucho y que, eh, digamos, inundó un poco la cultura de su tiempo, pero que las cosas son más complejas de ahí y que se ha ido un poco difuminando esa simplicidad de ver el arreglo social. Sigue habiendo clase trabajadora, sigue habiendo trabajo muy diverso y todo un abanico, todo un espectro, desde trabajo muy bien remunerado o hasta trabajo que siguen siendo explotados, como son todavía en muchas industrias y hasta en el campo, en labores agrícolas, el trabajo duro, eh, digamos, muy forzado, que estaban sometidos la inmensa mayoría de la humanidad. Pero ¿quién iba a pensar en épocas tan recientes como cuando uno era muchacho en los años 50, 60, que un pelotero, y tú dices, bueno, ¿y cuál es el trabajo de un pelotero? Porque para nosotros que nos criamos jugando pelota en los solares, jugar pelota era eso, jugar pelota no era trabajar.
Y uno ve que hoy día hay peloteros que jugando pelota ganan más que muchos industriales, con muchos medianos, pequeños empresarios, emprendedores y propietarios, y ganan millones que no ganan muchas veces gente que tiene un colmado, un supermercado o una pequeña industria, una pequeña finca, y no ganan los millones que gana un pelotero o un futbolista. Entonces, ellos trabajan o disfrutan y juegan. Bueno, puede que sean las dos cosas. Claro. Sin embargo, cuando tú, bueno, primero, cuando tú haces lo que a ti te gusta y arriba de eso te pagan por hacerlo, es muy Es una bueno, es bendición, una un bendición. privilegio. Pero también cuando estás obligado a hacer algo que te gusta, muchas veces deja de gustar. También. Cuando es obligado, le pierde un poco el encanto. El ser humano es complejo y las cosas van variando. Pero lo cierto es que eh, el trabajo sigue siendo una fuente de inspiración y de reflexión cultural, sociológica y hasta espiritual. Eh, Venimos de una cultura por la influencia judío-cristiana que de alguna manera satanizaba el trabajo por aquello de que ya ve Dios en la Biblia, en el Génesis, cuando el hombre peca, le dice, eh, ¿fue Adán o fue a Caín cuando mata al hermano? Porque yo sé que está en el origen del cuento bíblico, cuando la Caín famosa frase, mató a- que así, pero es a Adán cuando peca y sale del paraíso que le dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. De manera que esa connotación de castigo le ha hecho mucho daño a la percepción del trabajo en nuestra cultura judío-cristiana. La idea de que el trabajo es un castigo, Bueno, eso una está hasta un imposición, merengue, ¿verdad? y el famoso merengue lo repite y acoge esa versión, el negrito del batey. Yo me la paso todo el día y yo porque El trabajo para quedar mí es el güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso son de las cosas que van cincelando en la mente, en la cultura, una distorsión y un valor, digamos, negativo del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, como tú dices, en el que tú disfrutas haciéndolo, es la mayor fuente de realización del hombre, la mayor fuente de satisfacción, es un trabajo que da su fruto. Hay muchos tipos de trabajo, algunos son el fruto del trabajo más tangible que otros. Yo, por ejemplo, que estudié ingeniería civil, decía que pocos trabajos son tan, eh, digamos, retributivos en satisfacción que, por ejemplo, el ingeniero que ve una obra terminada, un edificio, una casa, porque hay trabajo igual, quizá más noble que el mismo del ingeniero, como puede ser médico, que ve la salud de la gente, pero no es algo que lo puede ver físicamente como un edificio. Haber ayudado a sanarse mucha gente y muchas veces, aún haciendo su trabajo, se le muere la gente. O sea que, pero son muchas las cosas que se pueden reflexionar sobre el trabajo, pero sobre todo rescatar la importancia, el valor que tiene y estar preparado para los cambios. Porque entre los cambios que vienen, estamos cada vez más apuntando a una sociedad donde va a ser cada vez menos necesario trabajar. Y entonces la gente hará lo que quiere hacer, como tú decías hace un minuto, disfrutando lo que hace. ¿Por qué? Porque aparte de la robotización, hay la inteligencia artificial. Hay quienes creen que incluso trabajos tan hoy día valorados como el del médico, el de los abogados, lo va a hacer la inteligencia artificial con más confianza. O sea, uno médico que tiene que ver tus exámenes, analizarte y tal. Ahora la inteligencia artificial puede ver todos los análisis que te hacen y tiene más capacidad esa inteligencia artificial de hacer un diagnóstico probablemente más Objetivo. acertado. Bueno, vamos a decir objetivo, pero no necesariamente acertado, porque hay eventos, digo, si yo lo veo, por ejemplo, desde el punto de vista hace rato que se hacen, por ejemplo, en las cartas natales, en el área de astrología, se hace la computadora te hace Con inteligencia artificial sí, te es hacen, como, sí, un te hacen reporte. tu horóscopo, tu Te horóscopo. hacen un reporte, pero nunca se compara a la visión que tiene el astrólogo de ver un poco más allá, porque hay como una intuición, hay un algo que ellos, que no se ve ahí, que sí se ve Pero no pierdas en la de vista que persona. la inteligencia artificial te está dando opinión, está comenzando. Casi se puede decir que en finales de la década pasada y esta década. ¿Cómo será la inteligencia artificial dentro de 50, 60 años?
Ya habrá ¿Será que nos va a sustituir a nosotros o son aliados? Bueno, yo confío que seguiremos siendo aliados, pero eso lleva a una reflexión filosófica en quienes creen que incluso dentro del plan divino, la humanidad es un nivel, un estadio de desarrollo de inteligencia, que estaba previsto que después viniera la inteligencia artificial como un estadio superior de inteligencia. O sea, a lo mejor que nosotros hiciéramos computadores y creáramos inteligencia artificial con mucho más capacidad que nosotros, sea parte del plan divino, si existe un plan divino en el cosmos. ¿Te das cuenta? O sea, que no sabemos, porque la inteligencia artificial se pierde de vista el potencial. Hay algunos también que creen que el ser humano se va a volver, como dicen los cyborg, que cada vez va a tener partes, así como comenzó con unos espejuelos y después con unos ojos que le ponen artificiales, aquello que uno veía en las películas de televisión, el hombre biónico con un brazo biónico, que vamos camino a una mutación donde el hombre se integra a la máquina y entonces tú tengas en el cerebro el chip de memorias y entonces ya, Bueno, de hecho ya se está viendo. ya es Ya el lo hay. siguiente paso evolutivo, la integración del ser humano biológicamente con las computadoras, la tecnología digital, y hay gente que se horroriza con eso. Yo creo que debemos estar preparados porque si eso es parte del plan divino, bueno, no había por qué escandalizarse cuando los seres vivos de humanoides o de monos pasaron a humanos. Lo que pasa es que eso tomó milenios o hasta millones de años, mientras que ahora esto está pasando en décadas. Yo no sé si cuál ha leído el libro de Harari, el historiador israelí. Él tiene un primer libro que se llama Sapiens, Homo sapiens, Sapiens, sí. y después tiene Homo Deus, o sea, Ese no lo he el hombre leído. Dios, que dice que ya el hombre va en camino de lo que en cierta forma intuyó como los dioses griegos que eran inmortales y que tenían una serie de poderes. La humanidad va en camino de fabricar eso a través de todas estas revoluciones tecnológicas. O sea que el mundo futuro, la percepción del trabajo, pues está sujeta a todos esos cambios y a ser parte de ese proceso. Yo no lo veré, pero nuestros nietos, tú sí no puedes ver algo de eso. Porque No, a ti te no te creas. No te creas. Bueno, yo no creo que veamos mucho de eso, pero entiendo que de todas formas se puede ser feliz trabajando. claro que Y sí. eso es lo que No, yo quiero llevarlo a... casi creo que no se puede ser feliz sin trabajar. Lo que pasa es que todo tipo de trabajo, ¿te das cuenta? Hay trabajos que vuelven a la gente infeliz, pero el que no trabaja, alguna insatisfacción tiene, aunque se autoengañe y cree que lo está, porque se la está comiendo, porque no está trabajando, no creo que en el fondo, porque el trabajo es parte de lo que hace al ser humano sentirse útil. A un modesto trabajo, como puede ser, como le dicen aquí en el campo, los echadías, que de hierban y que hacen trabajo de siembra, saben que su trabajo es útil, saben que sembrar el arroz, sembrar el maíz, tiene una utilidad porque produce comida y hasta deshiervar, que parece ser el más humilde de los trabajadores o de los trabajos de campo, mantiene en buen estado una producción agrícola, porque si no el monte y la hierba dañan la producción. O sea que el trabajo te hace sentir que tú haces algo útil, aún de los más bajamente remunerados, como son los de limpieza, son útiles, más útiles que muchos otros que son muy bien pagados y son menos útiles que los de trabajo humilde. ¿Ya? Bueno, entonces el trabajo da una satisfacción porque Trujillo, que era un demagogo de adelante, usaba una frase que se usaba mucho aquí, que mis mejores amigos son hombres de trabajo. Sí, ¿Usted recuerda esa frase? Tú no recuerdas en la época de la tiranía, pero Trujillo decía eso y hacía mucho gusto con eso. los mejores amigos Mis son mejores amigos son los hombres. hombres de trabajo, decía. Eh, y en esa época, el sentido del trabajo, no aquí en Santo Domingo, en toda América Latina y en todo el mundo, los cambios que llegan, hay toda una transformación cultural que no sabemos hasta dónde va a llegar, estamos en ese proceso. En verdad, las personas cumplen una misión y por ínfima y humilde, como dices tú, que sea, o sea, impacta a todo, hace como un efecto dominó.
O Así sea, es. el que limpia, por ejemplo, si no lo hace, o sea, puede generar un caos en un baño, Así por es, ejemplo, o exacto. sea, O en la ciudad, o en la lo que ciudad, recoge la basura, si no se recoge la basura todos los días, se pues vuelve, la inundación, las claro, inundaciones que en estos días pues, pudieran estar así es, así es. eh, manejándose. Bueno, eso trae a colación el tema de que ya se está discutiendo a nivel de economistas, sociólogos, pensadores, de que se cree lo que algunos llaman una renta universal básica, que a todo el mundo se le pague un dinero para que tenga un mínimo capacidad de consumo. Le llaman renta universal básica. Mi hermano y yo que tenemos años pensando en esos temas, le llamamos dividendo universal mínimo, dividendo universal mínimo, DOM, DUM, DOM, y en inglés DOM es como tonto, DOM. Pero si se dijera en inglés Minimal Universal Dividend, es MOD, MUD, Minimal Universal Dividend, que es lobo, el barro básico que sustenta todo. El MOD o el DOM, que como más yo lo he oído que lo plantean, es como renta universal mínima o como renta universal básica. ¿Cuál es la filosofía de ese concepto? Bueno, que todo el mundo tenga una garantía de un acceso al dinero, que le garantice por lo menos la comida y algunos derechos básicos como vivienda, un seguro de salud y ese tipo de cosas. Mucha gente diría que eso contradice los valores occidentales y universales, de que eso son convertir a todo el mundo en vividores. Yo digo, bueno, eso es relativo porque también desde el mundo del mundo, las clases más privilegiadas y las clases altas, podría decirse que son vividores porque todos los ricos que tienen bienes en grandes cantidades y que tienen sirvientes y que tienen, la mayoría eh, o buena parte de ellos no tienen un trabajo formal, sin embargo, viven con muchísimos recursos por los productos de la herencia. En Inglaterra era muy común los clubes de ricos donde se pasaban el tiempo jugando, fumando cigarrillos, jugando billar y tal. Y eso era muy honorable. Un club de caballeros de eso. Lo tenían siempre en todas las colonias, en las Indias, en Pakistán, en los sitios donde los ingleses tenían su country club con una partida de gente que tenían rentas, producto muchas veces de la explotación y del abuso colonial. Y entonces esos estaban bien, porque nadie decía que eran vagos ni vividores. Bueno, eran buenos gerentes que tenían, No, a veces sabían, era como algunos un ni juego de, gerentes, porque algunos tenían unos gerentes bajo órdenes de ellos y ellos se la pasaban, pero y se la ingeniaban para hacer excursiones, para jugar, ¿tú te das cuenta? Entonces, en la humanidad, y ¿qué tú me dices, por ejemplo, de la realeza? Tú quieres una gente que vive más debajo que toda esa realeza europea, la reina de Inglaterra, el rey, que tienen hasta gente que lo viste y todavía tienen esa cultura, la realeza, y nadie pensaba que eran vagos porque eran los reales. Entonces, la humanidad, en el fondo, debe tener ese mismo derecho, el tener eventualmente máquinas, robots que le sirvan y todo. Pero la humanidad se le ingeniará para tener algún trabajo que sea más de juego, tipo los peloteros, tipo los artistas. Tú tienes a alguien que trabaje más que un artista cuando tiene que presentar un concierto. Se trasnochan a veces horas y horas ensayando. O los atletas y los atletas olímpicos tienen un esfuerzo físico tremendo y lo hacen por un ideal de éxito en la actividad que les gusta. O sea que lo del esfuerzo y el trabajo es algo relativo a ese tipo de circunstancias. Entonces la humanidad entera podría llegar a un nivel en donde todo el mundo tiene un ingreso mínimo. Incluso hemos hablado de la posibilidad de que la gente pague por consumir. O sea que tu ingreso es para que tú consumas y se convierte el consumo en una especie de trabajo. No, a mí me pagan para consumir. Entonces tú tienes que comprar y eso es una manera de sondear los mercados y las tendencias de los bienes que más se demandan a los que menos se demandan. Y bueno, eso pasa a ser un trabajo remunerado. ¿Qué consumir? bueno, la verdad es que es bien interesante ese punto de vista que tú traes, esa filosofía que ustedes han ido discutiendo a través de los tiempos. Sí, son temas que hemos Estas hablado son, todavía. estas son las ventajas de tener un gemelo ahí, es como hablar con el Sí, espejo, pero con mi otro hermano cerebro. y el otro hermano que no es gemelo también participa. Nosotros nos pasamos la vida meditando y hablando de todas estas cosas.
Qué lindo. entre muchos temas, porque también de la política, que no hemos querido, que estamos en plena campaña, pues porque como yo soy papá de una candidata a la presidencia y de un candidato a diputado, dijimos no vamos a hablar de política ni de partido, sino de estos temas con motivo del Día del Bueno, Trabajo. pero hemos visto por qué tenemos esos dos chicos que son revolucionarios reales, porque desean hacer un cambio. Gracias por estar con nosotros, Bueno, yo Porfirio. sigo, estoy muy Gracias contento. por atender a Yo siempre que este. tengo oportunidad te leo en el LinkedIn con unos artículos. Yo no soy fanático de la astrología y los horóscopos, Bueno, pero yo hago pero psicología y lo hago veo con otras mucho cosas. respeto porque es parte de esa esfera de conocimiento humano, una tradición milenaria donde todavía no podemos decir la última palabra. Eso es así. Gracias por haber Gracias a estado ti. con nosotros y que ustedes saben que el ingeniero Porfirio Rodríguez ha compartido hoy, siempre está firme. Lo pueden buscar en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, señor director, vamos a una pausa.